¿Qué hay detrás de esta prueba de la existencia de Dios? A ver, querido Julio, a mí siempre me llamó la atención la teología. La teología porque es una disciplina completamente, en este momento es una cuestión prácticamente arcaica, casi suena como de museo, ¿no? De hecho, algunos autores que han escrito sobre la teología dicen, hoy en día parece más un artículo de un almacén de antigüedades que otra cosa, ¿no? Y efectivamente cuando uno mira los textos de la teología, es una cuestión que parece más una cuestión surrealista, un texto hecho por los surrealistas, por Dios, que algo que tenga medianamente sentido hoy en día. Entonces, y todo es alrededor de la prueba de la existencia de Dios. Realmente la teología se define como una especie de perfección del conocimiento de que Dios existe. Entonces se meten en ese trabajo tan absolutamente superior, es decir, por los mismos principios teológicos, porque dice que Dios es incognoscible, por lo menos dentro de la tradición cristiana o católica, qué sé yo. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y alguna vez conversando con una profesora de teología, yo le preguntaba si la teología era una disciplina que se daba exclusivamente dentro del marco académico, o si era factible concebir una especie de teología al margen de ese marco y que fuera prácticamente como una especie de teología popular. Y ella me dijo, pero por supuesto. Es decir, la teología surge básicamente de la pregunta que se hace cualquier ser humano, sobre la existencia o no existencia de Dios. Y entonces yo dije, en ese momento se me ocurrió una conferencia sobre la existencia de Dios, pero yo dije, ¿cómo sería lo más extremo? Es decir, en el otro extremo de lo académico. Y yo dije, tiene que ser hecha por un colombiano, pero del común, mejor dicho, prácticamente uñero, que cree lo que se va a llamar la teología, una teología eminentemente colombiana. Y yo dije, ¿pero de dónde nos agarramos? Y yo dije, claro, los colombianos hemos tenido durante muchísimo tiempo, y sobre todo en los años 70, cuando yo era adolescente, teníamos el prestigio y sigue teniéndose, pero de ser muy vivos, en la acepción, ¿no?, de viveza, de como de una cosa medio tramposa. Y es más, yo lo digo ahí en el prólogo del trabajo, porque tú sabes que siempre en los trabajos hago prólogos. Esas personas que no saben observar bien la línea, la delgadísima y sutil línea que divide un buen negocio de un buen delito. Entonces yo dije, tiene que ser un pisco que sea un vivo y llegue y pruebe que Dios existe, pero obviamente de una manera bastante cuestionable, divertida. Yo pensaba que tenía que ser supremamente divertida, cosa de esas que se inventa un colombiano, mejor dicho, como los que venden las monas a 20.000, algo así, esos vivos. Entonces, ese fue el resultado. Y involucré para ese cometido un narrador que es medio maricón, ¿no? Un mariconcito bastante fastidioso y bastante estúpido, y un loro que es el que finalmente va a probarlo. Tú sabes que dentro de la fauna, el más gavinoso de todos los animales, sobre todo de las aves, el más gavinoso es el loro. El loro siempre ha sido asociado a la grosería, no sé qué, Roberto quiere cacao en fin, es un animal supremamente interesante dentro de la mitología popular. Y por eso me inventé pues esta conferencia, y es lo que vamos a presentar a partir de mañana. Pero es una maravilla eso, primo, porque, por ejemplo, los españoles, hasta donde yo tengo entendido, fueron los que se inventaron esa frase que dice que el que reza y peca empata, pero aquí nosotros los colombianos tenemos el que reza y peca empata, pero con todas las variantes que tenemos, ¿no? Porque es que aquí nosotros nos hemos dado garra para hacer muchas cosas y para pecar y para que Dios nos defienda y nos absuelva, ¿no? Claro, obvio. Eso es una cosa, precisamente lo que tú anotas, que me parece una de las cosas más interesantes
precisamente lo que tú anotas es que los colombianos siempre buscamos a Dios o a los santos, es más como un cómplice, como un defensor, como un testigo de que sí, yo no estaba en el lugar Como el en el ñero. momento de la comisión de ese delito. En fin, es más una complicidad, por supuesto. Entonces, yo quise hacer algo que fuera supremamente divertido, pero a la par, fíjate que uno en el desarrollo de trabajo puede hacer muchísimos comentarios sobre ética, sobre qué sé yo, y todo referido a colombianos, pero citando, digamos, por ejemplo, está involucrado, por ejemplo, un tren bala japonés, me da oportunidad para meterme con los japoneses de manera gaminosa, ¿me entiendes? Para establecer vínculos entre Japón y Colombia, en fin, toda una tomadura de pelo, porque finalmente lo que se pretende es que el resultado sobre el escenario sea supremamente divertido, muy divertido. Es decir, con unos requerimientos absolutos. Es una espléndida actuación y que el trabajo no sea un bodrio total, sino que sea algo verdaderamente ingenioso. Y entonces esa es la fuerza, pues como siempre, por lo menos en Medellín, porque nosotros lo llevamos a Medellín, a pesar de que el trabajo no era nuevo, lo que pasa es que era muy marginal, nosotros lo habíamos presentado, pero no le habíamos dado tanto bombo para presentarlo sobre el salario, entonces vamos a arrancar mañana aquí en Bogotá. Claro, y fíjese usted, primo, que de todos modos uno pensando, tratando de pensar en serio, es que con usted no se puede, pero bueno, tratando de pensar en serio, eso de la teología que es el tratado de Dios, que uno pensaría que es un Dios único e indivisible, pues definitivamente son muchas las teologías que se dan, ¿no? Según el tipo de religión o el tipo de conocimiento que uno tenga, porque es muy diferente la mirada que tiene de Dios el judío al que tiene el católico o al que tiene el musulmán o al que tiene el protestante o el adventista o el cristiano. Me imagino que usted al analizar todo eso se dio cuenta de que hay muchas diferencias, pero también hay muchas cosas de las cuales se puede uno como basar para sacarle el humor a un tema que es o que trata siempre la humanidad de mostrarlo como tan serio, ¿no? Claro, claro, claro. Lo que tú anotas es absolutamente cierto y es posiblemente lo más interesante. Creo que uno de los grandes atractivos del Nuevo Testamento, es decir, del cristianismo, de lo que inaugura Jesús de Nazaret, que puede ser una figura legendaria, pero de todas maneras tiene se le ha dado históricamente la credibilidad suficiente para pensar que efectivamente existió y con toda seguridad existió. Es que, tomando la tradición judía, que como usted lo sabe, en el Antiguo Testamento tenemos un Dios muy, 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 muy airado, ¿no? Es capaz de provocar guerras, puede ser vengativo, puede ser como la Biblia finalmente es una suma de muchos, de cientos y cientos de años y de autores. Entonces hay muchísimas variaciones, según sean los profetas y qué sé yo. Pero el Nuevo Testamento tiene la particularidad que lo ha convertido precisamente, y a Jesucristo, eso es un acuerdo, seguramente tú lo sabes, todos los historiadores están de acuerdo que es la figura más importante, más influyente a partir del Nuevo Testamento, que es donde se cuentan toda su verdadera, digamos, su filosofía, lo que piensa, todo ese universo absolutamente maravilloso que son las parábolas, que es una manera muy hermosa de comunicar una verdad, es a través de las parábolas, que son como pequeños cuentos que son tan encantadores, el hijo pródigo, la reacción frente a la adúltera, en fin, todo lo que él nos cuenta. Siempre debemos recordar que el Dios más importante es el que tenemos en nuestro interior, ¿me comprende? Yo siempre he pensado que una verdadera creencia siempre es tan íntima, tan íntima, tan íntima y en cierto sentido tan intransmisible con palabras cuando se trata de religión, porque lo que me parece a mí es que si uno
en verdad tiene un pensamiento religioso y verdaderamente fuerte y poderoso, automáticamente se manifiesta en el comportamiento. Eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Y eso que tú mencionabas, de que los cristianos, nosotros empatamos, yo peco y voy y confieso, peco y voy y confieso. Eso era una cosa que a mí desde pequeño siempre me asombró, porque mi mamá era de las personas que nos obligaba a ir a misa con ella los domingos, ¿no? Eso era obligatorio, pues a la fuerza, cuando estábamos muy pequeños, y cuando llegaba a la casa, llegaba otra vez de mal genio, mejor dicho, había pasado, el mensaje no servía absolutamente para nada para enterar su comportamiento, que siempre fue una mujer de muy mal genio. Entonces todo eso me parece que siempre me ha llevado a tener una visión de la religión como muy íntima, y siempre he pensado que uno tiene que tener como la visión de un Dios, como decía Borges, yo creo más en un Dios como evolutivo, como que el Dios es algo que uno se merece más que algo que le ha sido dado. Es como si el comportamiento de uno lo llevara a Dios, y no es que Dios está ahí desde el principio, y sobre todo con esa mirada tan terrible con que cuando estábamos pequeños a nosotros nos lo enseñaron. Entonces me parece que ahí yo me doy años para meter el tema, porque siempre va a ser un tema absolutamente interesante, fascinante y polémico. Entonces tú conoces al doctor al profesor de Dawkins, Richard Dawkins, en inglés, que ha escrito como 2 o 3 libros para probar que Dios no existe, lo cual ya crea un clima absolutamente interesante en la cultura. Tú sabes que el que cree en Dios cree, y el que no cree, eso es como creer en Santa Fe. Nadie los persuade de que es mal equipo por haciendo chiste. La prueba de la existencia de Dios, la nueva temporada en Casa de Borrero de Primo Rojas, monólogo en clave de farsa donde con sarcasmo, humor y el particular estilo del Primo se conoce qué es la teología colombiana, obra que llega en temporada de estreno a Casa de Borrero a partir de este 7 de octubre con funciones viernes y sábados. En el escenario el público se va a encontrar con un hombre que dice tener en sus manos la prueba infalible de la existencia de Dios, este típico personaje popular astuto, recursivo y en cierto sentido bribón, cuenta una historia retorcida, forzada, traída de los pelos, en la que logra probar la existencia de Dios, que se está presentando, como decíamos, en Casa de Borrero, en la sala Arlequín de la carrera 24, número 4169. Hasta el mes de diciembre estará la temporada únicamente los días viernes y sábados a las 8 de la noche